Algunos padres, cuando le van a poner su nombre a los hijos, se esmeran por escoger un nombre que les agrade. Algunos, por ejemplo, escogen nombres de personajes bíblicos. Otros, posiblemente un nombre que suene bonito, que no les genere bullying en la escuela o en el colegio. Algunos, que les traiga recuerdos gratos o que continúen con la tradición familiar. Otros, sin embargo, no le prestan mucha atención al tema y pueden terminar poniéndole nombres muy extraños a sus hijos, y en algunas ocasiones les ponen nombres que les avergüenza cuando crecen o que pueden generarles alguna dificultad. No obstante, los nombres en las Sagradas Escrituras tienen un significado profundo y simbólico. Cada nombre refleja aspectos de la identidad o el propósito de una persona en la historia bíblica. Por ejemplo, el mismo nombre de Jesús significa Salvador y refleja su papel como Mesías y como Salvador de la humanidad. También el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros, destacando la presencia divina en la vida de Jesús. Además, en la Biblia a menudo se cambian los nombres de las personas que reflejan transformaciones espirituales o cambios en su vida. Por ejemplo, Abraham se convierte en Abraham, que significa padre de multitudes, cuando Dios hace un pacto con él para que sea el padre de muchas naciones. A su esposa Sarai, Dios le cambió el nombre por Sara, que significa princesa. Y al igual que Jacob, que significa suplantador, lo cambió por el de Israel, que significa el que ha luchado con Dios. Vemos entonces que el estudio de los nombres de la Biblia puede ayudarnos a comprender mejor las enseñanzas y el propósito detrás de todas esas historias bíblicas que se encuentran allí registradas, así como también encontrar un significado y dirección en sus propias vidas a través de la fe. Existe un secreto, un mensaje escondido, un mensaje oculto, muy bien guardado. Por ejemplo, en los nombres de la generación antediluviana. ¿Esto dónde lo encontramos? Bueno, en el capítulo 5 del libro de Génesis. En ese capítulo 5, por ejemplo, se narra la genealogía desde Adán hasta Noé. Por ejemplo, en el versículo 1 de este capítulo 5 de Génesis dice: Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Recordemos que Adán significa hombre. Y en el versículo 3 dice que Adán engendró a Set. Set significa establecer. Y en el versículo 6 dice que Set engendró a Enos, que significa mortal. El versículo 9 dice que Enos engendró a Cainán, cuyo nombre significa adquirir o poseer. En el versículo 12 dice que Cainán engendró a Mahalaleel, el cual significa alabanza a Dios. En el versículo 15 dice que Mahalaleel engendró a Jared, cuyo significado es descender o bajar. Y luego en el versículo 18 dice que Jared engendró a Enoc, el cual significa dedicado o consagrado. En el versículo 21 dice que Enoc engendró a Matusalén, que significa cuando él muera será enviado. Luego, en el versículo 25 dice que Matusalén engendró a Lamec, que significa poderoso y fuerte. Y en el versículo 28 dice que Lamec engendró a Noé, que significa descanso o consuelo. Por cierto, Noé fue el noveno desde Adán. Pero ¿qué tiene todo esto en particular? Si unimos todos y cada uno de los significados de estos nombres y le damos un sentido, nos remitirá nada más ni nada menos que al personaje más extraordinario de la historia, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, vamos a resumir todos estos nombres y a darle sentido. ¿Qué diría?
diría más o menos así: poseyendo la alabanza de Dios, descenderá como un hombre mortal, consagrado y enviado, y cuando Él muera, nos dará descanso. No sé si Noé, al unir todos los nombres de sus antepasados, se daría cuenta de esto. Pero nosotros tenemos ahora la oportunidad de este secreto revelado que ha pasado oculto posiblemente a muchas generaciones. Poseyendo la alabanza de Dios, descenderá como un hombre mortal consagrado y enviado, y cuando Él muera, nos dará descanso. Definitivamente, esto tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, porque eso fue lo que vino a hacer. Enoc, dice la Biblia, que empezó a caminar con Dios cuando engendró a Matusalén. Y Enoc debió tener alguna revelación de parte de Dios cuando le puso este nombre a su hijo, cuyo significado no tendría ningún sentido si no tuviera alguna revelación especial de parte de Dios, ya que Matusalén significa: cuando Él muera, será enviado. Seguramente Dios le reveló a Enoc lo que habría de acontecer a la humanidad presente. Le habló acerca del diluvio universal para ponerle ese nombre a su hijo. Y recordemos que Matusalén vivió más que ningún hombre en la historia de la humanidad, 969 años. Me imagino que cuando Matusalén se enfermaba, si es que se enfermaba, pues Enoc tenía que preocuparse, porque Enoc sabía que Dios iba a enviar un diluvio, y por eso fue que le puso este nombre: cuando muera, será enviado. Pero ¿por qué duró tantos años Matusalén? Eso demuestra el amor de Dios por la humanidad, pues por la paciencia de Dios le dio oportunidad a toda esa generación antidiluviana para que se arrepintieran y fueran salvas del diluvio universal. Así como lo hace ahora, hoy en día, con nuestras generaciones. Cuando lo encontramos allí en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, cuando dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es pues que Dios les dio 969 años de oportunidad a los habitantes del mundo antiguo, pero no lo aprovecharon. Quiero mostrarles que el diluvio llegó justamente cuando Matusalén murió. Pero para eso necesitamos ver un poco de aritmética. No sé si les gusta la aritmética, pero vamos a hacer el ejercicio. En el libro de Génesis, en el capítulo 5, el versículo 25 dice: vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Lamec le dio a Matusalén un nieto, quien nació 182 años después. Es decir, que si sumamos los 187 años en que Matusalén engendró a Lamec y los 182 años en los que Lamec engendró a Noé, son 369 años. Eso significa que Matusalén vino a ser abuelo a esa edad, a la edad de 369 años. Ahora bien, cuando Noé tenía 600 años, dice la Biblia que vino el diluvio. ¿Y dónde encontramos esto? En el capítulo 7 del libro de Génesis, en el versículo 11, que dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Es decir, llegó el diluvio. Hagamos pues esa operación con más claridad. Subemos. 187 años más 182 son iguales a 369 años, más 600 años que vivió Noé hasta el diluvio, nos da justamente 969 años. Justo
la edad que vivió Matusalén, el año en que él murió, y que significa cuando muera será enviado. Y es por eso que vivió tantos años, porque Dios estaba posponiendo el día de su juicio debido a su misericordia, como lo está haciendo ahora con nosotros. Ahora usted ve la importancia de los nombres. El nombre de un niño o de una niña es importante para su desarrollo y para la formación integral de su identidad. Por eso resulta fundamental para los padres que cuando escojan un nombre, lo escojan con cautela, sin dejarse llevar por las pasiones o por las tradiciones o las emociones. Pero no se sienta mal por su nombre, ya que con ese nombre que usted tiene ahora, Dios lo reconocerá. Y ese nombre está escrito en el libro de la vida. Además, no se preocupe porque Dios nos va a cambiar el nombre allá en el cielo, según lo expresa Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Cuando dice, al que venciere le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Oremos. Bendito Padre Celestial, reconocemos que en tu infinita sabiduría nos has llamado por un nombre específico, único y significativo en este mundo. Te agradecemos por el nombre que nos diste, por el nombre que llevamos, porque en él vemos una parte de tu plan perfecto para nuestras vidas. Cada letra, cada sonido tiene un propósito divino que refleja quiénes somos en tu amorosa mirada. Sabemos que al conocernos por nuestro nombre, tú nos conoces íntimamente, con todas nuestras alegrías y tristezas, con todas nuestras victorias y derrotas. Amado Padre, gracias por escribir nuestro nombre en el libro de la vida, por reconocernos como tus amados hijos e hijas. En cada momento de nuestra vida, que nuestro nombre sea un recordatorio de tu gracia y tu amor inquebrantable. Permítenos honrar ese nombre viviendo de acuerdo con tu voluntad, buscando siempre hacer el bien y seguir tus enseñanzas. Te agradecemos por la oportunidad de compartir nuestro nombre con aquellos que nos rodean, como un recordatorio de tu presencia en sus vidas también. Que nuestros nombres sean una fuente de inspiración, de aliento y de amor para quienes nos conocen. Y en este acto de gratitud, bendito Dios, te pedimos que nos guíes y nos fortalezcas para llevar a cabo tu obra en este mundo. Que nuestro nombre, junto con nuestras acciones, reflejen tu luz y tu amor a todos los que encontremos en nuestro camino. Gracias, Señor, por nuestros nombres y por todo lo que representan en nuestras vidas. Oramos en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Comparte este tema interesante con otros. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Dale like. Cliquea la campanita de notificaciones. Y si puedes hacer un comentario, hazlo. Dios te bendiga rica y abundantemente. So tired of climbing